El padre de Montserrat Elizondo, adolescente de 17 años que murió en un accidente en Paseo de los Leones, exigió justicia y pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido. El accidente sucedió el 20 de agosto en el cruce de Paseo de los Leones y Cumbres Élite Premier, entre Monterrey y García. Una revolvedora habría presentado una falla mecánica y terminó impactando 3 vehículos. Tras el choque, la unidad pesada y el Mercedes donde viajaban Montserrat y un joven de 16 años se incendiaron. Montserrat murió en el lugar y el adolescente fue trasladado a un hospital. Martín de León también aclaró que su familia no está solicitando dinero y pidió evitar cualquier colecta realizada en nombre de la joven sin autorización. El padre señaló que busca que se identifique y proceda contra los responsables, además de revisar las reglas para la circulación de vehículos pesados en zonas urbanas. Hasta ahora, aseguró que la familia no ha recibido información sobre avances en la investigación.